Hola, soy Julio García Sabater, miembro del grupo Rogle, y voy a hablar sobre el flujo de información en el Value Stream Map. El objetivo de esta presentación es saber qué es un mapa de la cadena de valor, para qué sirve y saber utilizar los símbolos que representan el movimiento de información. Para ello haremos brevemente una introducción, luego veremos los símbolos y finalmente unas conclusiones. Bien, ¿qué es el Value Stream Map? Es una técnica para representar gráficamente las operaciones de una empresa, de tal manera que podamos ver de un solo vistazo cuáles son las áreas de mejora y qué es lo que hace el flujo tanto de material como de información en nuestro proceso. Entonces representaremos, como ya he dicho, movimiento de material, materia prima, semielaborado, producto terminado y el modo en que se transmite la información. Sin la información el material no fluye. A veces no parece importante, lo importante es cómo circula la paleta, cómo circula la caja, el producto. Pero si alguien no da orden de mover las cosas no se mueven. Es decir, es tan importante, no, ni más ni menos, sino tan importante como el movimiento de materiales. ¿Por qué se llama valor? Bien, porque algunos de estos procesos aportan valor añadido y otros no. Bien, para ver el movimiento de información, pues voy a utilizar uno de los clásicos ejemplos extraído del Learning to See, el libro clave, digamos, en el que se crea o se desarrolla ya con este nombre esta herramienta. El Value Stream Map y veremos los tipos de información que encontramos. Bien, se puede ver, digamos, los símbolos tradicionales ocultados todo lo demás para poder explicarlo claramente. Pues los símbolos tradicionales tendríamos esta raya, digamos, en forma de rayo, en forma de ya que no es recta, sino que tira un poco para atrás y sigue hacia adelante. Sería el movimiento de información sin participación de personas. ¿Qué quiere decir? Pues en un EDI hay una máquina que coge los datos automáticamente de otra máquina o envía los datos automáticamente de otra máquina, que los absorbe y a partir de ahí los utiliza para los que considera conveniente, pues el centro de producción, para lo que la empresa considere oportuno, ¿de acuerdo? Vemos también que en estas flechas de aquí pues hay una cajita donde representa cierta información. En este caso pues veríamos aquí una previsión, que se envían órdenes diarias, que envío a mis clientes también, digamos, previsión, es decir, lo que sería planificación y lo que sería programación. Bien. Aquí vemos otro tipo de flecha, es decir, esta ya no rompe en forma de rayo, sino que es recta. ¿Qué quiere decir? Es movimiento de información con participación de personas. No es que la persona vaya a dar un papel, que podría ser un ejemplo. Podría ser una persona que envía un fax, y ya empieza a ser electrónico, o que envía un correo electrónico. Pero alguien, una persona, debe escribir el correo electrónico. Entonces, en ese caso, participan las personas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esta diferenciación? Para un poco también entender cuáles son las posibles fuentes del fallo. Si esto se hace de forma electrónica, si está bien programado, no parecería que debería haber muchos problemas, y si hay problemas suele reportar. En este caso, si el correo es incompleto, si hay más posibilidad de fuentes de error, ¿vale? O que esta persona se retrase, mientras que el movimiento electrónico, las cosas suelen estar más automatizadas, no libres de errores, pero los errores que se pueden presentar son de otro tipo y por eso se diferencia. Veríamos aquí, pues, como por ejemplo, las mismas cajas que hemos utilizado, pues, que cruzan todas las líneas porque es una programación semanal. Entonces, en este sentido, es importante coger esa información y plasmarla para saber si hay margen de mejora. Y esta, pues, que tiene un flujo de información diario. Y luego tendríamos las flechas de dónde venían y de dónde salían. En este caso saldrían de un control de producción que estaría gobernado por un MRP, por una máquina que hace una explosión de materiales, de recursos, de lo que quiera que sea. Bien, a ver, aquí pone MRP, es lo que habitualmente encontramos en los flujos en la mayor parte de los Value Stream Map, pero podríamos encontrar, digamos, aquí que pusiera a Fulanito Pérez, ¿vale? Fulanito Pérez es ese señor que coge la información, que hace sus programas y que los envía. Obviamente siempre tendría que haber participación de personas, pero él es la persona que controla, y entonces aquí deberíamos marcar su nombre. ¿Para qué? Para saber a dónde ir. Oye, ¿quién hace los programas de producción? El MRP. Vamos a ver cómo funciona el MRP, cómo está programado, por qué puede fallar, dónde es mejorable. Si es Fulanito Pérez, lo que tenemos que hacer es reunirnos con Fulanito y ver dónde están los problemas o dónde están las áreas de mejora. Esos serían los símbolos más tradicionales que podemos encontrar en la mayor parte de las empresas. Una vez ya hemos creado, digamos, nuestros flujos Lean, hemos puesto supermercados, hemos puesto Kanban, tenemos otra manera de representar la información. Obviamente siguen existiendo los símbolos más tradicionales, que no los voy a volver a explicar, pero aparecen otra manera de mover la información. Pues en este caso veríamos
Los Kanbans. ¿Qué son los Kanbans? Pues no deja de ser una tarjetita física donde en este caso rayado estaría el Kanban de retirada. Alguien te dice un papel y dice llévate esto, se va al supermercado y se lo lleva. Al coger una caja, libera un Kanban de producción, que sería ya en blanco, en este caso 25 piezas, y lo envía al proceso previo, aguas arriba, para que fabriquen esa pieza, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería uno de retirada y otro de producción. Este simbolito pues, podría venir por lotes, es decir, podríamos solapar como una imagen como varios Kanban solapadas. Quiere decir que cuando se llega un lote se envía todo de golpe o que bien a determinadas horas se recoge la información y se envía. Tendríamos también como movimiento de información el triangulito este. A veces hay en algunas fábricas que de hecho es un triangulito de metal, ¿vale? Esto habitualmente es un papel de cartón que mueve la información y esto es un triangulito de metal. ¿En qué se diferencia de los otros? Bien, suele ser para procesos largos, complicados, grandes máquinas de estampación, donde hay restricciones de tipo duro como cambios de lote o podría ser, por ejemplo, el tamaño de bobina. Es decir, yo cuando empiezo una bobina de 1 tonelada tengo que acabarla. Es decir, voy sacando del supermercado del que se ha retirado con este Kanban y cuando llego a determinada cantidad doy la orden de producción, pero en realidad obviamente lleva unos Kanbans asociados, pero es fabrica esta bobina y fabrica esa bobina habitualmente, ¿no? Y entonces con los Kanbans que se han ido liberando los voy rellenando en cada una de las cajas. Luego tendríamos este de aquí, ¿vale? Digamos que sería el flujo de información, lo que representa es estabilidad, es decir, tenemos que fabricar en la medida de lo posible de todo todos los días y este es desde el control de producción el que da la orden de fabricar. Pues primero fabrica el producto A, luego el B, luego el C, luego vuelve a fabricar el A y por eso está representado como círculo X, es decir, da un orden de producción. A partir de ahí, este orden, esta estabilidad, este Heijunka, marca flujos arriba todo el ritmo de la cadena. Y finalmente, digamos, veríamos este símbolo de aquí, esta manera de recoger, que sería un buzón donde se van recogiendo los Kanbans. En este caso, los buzones existen, pero habitualmente no se representan y esto sería pues como ya me voy a comunicar con un ente, en este caso nuestro cliente, que es más difícil comunicarse, pues un buzón donde yo voy metiendo las cosas y si yo tengo una ruta o unas órdenes de enviar cada semana o cada 2 semanas o lo que fuera, dependiendo de mi materia prima, de la complejidad de mi cadena de suministro, pues simplemente me voy al buzón, recojo todo lo que hay y lo envío, ¿vale? Sería una manera de representar los flujos de información. Bien. Como conclusiones, hay que aprovechar siempre que se está en planta para poder extraer toda la información posible. Entonces, en este sentido, si podemos, no vale la pena. Dice, mira, esta información es manual, va y le da un papelito. Bien, cojamos el papelito, hagamos una fotocopia si no nos lo podemos llevar, habitualmente no nos lo podemos llevar, para luego en un despacho coger y decir, mira, ¿cómo se le da información? Se le da así. Entonces hay gente que dirá, ¿cómo que se le da así? Esta hoja está incompleta, esta hoja tiene información redundante, tiene demasiada información, esto no se necesita saber. Bueno, pues entonces se mejora también la hoja. Es decir, siempre aprovechar que estamos para identificar todas las áreas de mejora. Si la hoja está así y está bien, se deja tal cual, es decir, tampoco hay que obsesionarse con este tipo de cosas, pero siempre lo cogemos, lo capturamos y toda la información, ya que estamos en planta, la tratamos de retener para ver si hay posibilidades de mejora. Y hasta aquí la presentación sobre el mapa de la cadena de valor y el flujo de información en el Value Stream Map.